Con frecuencia nosotros citamos en nuestros comentarios al señor Henry Kissinger. No porque yo sea, como me dijo un amigo hace poco, un devoto de ese santo, sino porque le reconozco capacidad y experiencia. Kissinger ocupó en la administración de Estados Unidos puestos de primerísima importancia. Fue secretario de Estado y como secretario de Estado dejó una impronta. Le guste a usted o no le guste, pero dejó una impronta. Manejó asuntos muy delicados de alta política. Y es un hombre que ha escrito un montón de libros y tiene esa gran experiencia acumulada. Por tanto, sus palabras tienen mucho valor. Sobre todo porque es un hombre que está libre de sospecha de estar aliado con algunos intereses a la hora de opinar. Me refiero a intereses de esos que hoy vibran, que laten en las distintas sociedades del mundo occidental. Es un hombre que tiene ya una edad muy avanzada, pero tiene su mente todavía muy lúcida. Ahora está presentando un libro, su último libro, que habla sobre esos dirigentes que él entiende que han trascendido. Algunos de esos dirigentes, jefes de Estado, de gobierno, coincidieron en el tiempo cuando él tenía responsabilidades en el gobierno de Estados Unidos. Los trató, los conoció. Y bueno, en este libro pondera sus aportes. Le preguntaron en una entrevista para presentar esa obra si él entendía, si él ve que hay actualmente un líder trascendente en la escena mundial que responda a las necesidades de la época. Y él respondió con una palabra corta y seca: no. Y a esa palabra añadió otra: lamentablemente, no, doloroso. Esa fue la otra palabra, doloroso. 2 días después de esa afirmación de Henry Kissinger, se publicó la noticia sobre la renuncia del primer ministro británico Boris Johnson. Y oigan cómo califica este suceso la prestigiosa revista británica The Economist. Adelantó su portada, como suele hacer con frecuencia. Por anticipado da a conocer la portada de la publicación en imprenta. Y esa portada tiene una gran foto de Boris Johnson cuando se quedó siendo alcalde de Londres, atajado en uno de esos cables que se utilizan, que tienen una polea. Eso tiene un nombre que no recuerdo actualmente, que no me viene a la mente ahora. Se quedó enganchado ahí y hubo que socorrerlo. Y ahí estuvo el alcalde, ahí colgando de ese cable hasta que lo fueron a rescatar. Y el título de la portada es Crown Fall, Britain After Boris. Crown Fall es la combinación de 2 palabras, de crown, que significa payaso, y fall, que significa caída. La caída de un payaso. Gran Bretaña después de Boris. Esa es la valoración de esa renuncia presentada por Boris Johnson. ¿Qué fue lo que le pasó a Boris Johnson? Se le tenía como un hombre sagaz, como un político hábil. Y como ejemplo se pone el hecho de que fue capaz de conquistar en 2 ocasiones a un electorado tan exigente como el londinense. Un electorado
progresista, siendo el conservador, logró alzarse con la alcaldía de Londres. Y entonces eso se presenta como una evidencia de su sagacidad política, de su capacidad para convencer, para entusiasmar. Y de hecho, hasta que llegó el coronavirus, tenía una aceptación sumamente elevada, por encima del 80%. A partir de ahí comenzó a descender porque sus burradas fueron evidentes, comenzando por el hecho de que se hizo en un primer momento negacionista del coronavirus. No sé si siguiendo el ejemplo de Donald Trump. Hay que preguntarse qué fue lo que pasó con Boris Johnson. No sé si el payaso él lo tenía adentro y lo sacó después, o si se contagió con el trumpismo, no sé, pero es curioso cómo un hombre inteligente, hábil, deviene en un payaso, como dice la revista The Economist. El asunto es que él desistió del negacionismo porque casi lo mata el coronavirus. Estuvo en cuidados intensivos y muchos, incluso sus médicos, pensaron que no iba a sobrevivir. Pero después entonces siguió cometiendo errores. En plena pandemia organizó una fiesta en la residencia oficial cuando estaban vigentes las medidas restrictivas. Eso fue todo un escándalo. Se publicaron incluso fotografías en donde se mostraba a un Boris Johnson con unos amigos ahí en plena juerga. Se remodeló un apartamento con unos dineros que se consideró un gasto excesivo, más de $200,000. El último escándalo estuvo relacionado con un señor, miembro de la Cámara de los Comunes, Christopher Pincher, que en medio de una fiesta, después de una actividad oficial del Partido Conservador, en un club privado, comenzó a manosear a algunos compañeros. Eso trascendió, se convirtió en un escándalo, y Boris Johnson lo designó para una posición a sabiendas de eso. Pero el problema no solo radicó en eso, porque habían otros antecedentes. Radicó en que cuando a él le preguntaron si conocía de esos antecedentes de este señor, que era el hombre del látigo en el Parlamento. El látigo lo tiene aquel que es el responsable de garantizar la coherencia del bloque parlamentario conservador, así le dicen en la jerga política británica. Si él conocía, si estaba al tanto de eso, dijo que no. Y entonces esa mentira le puso la tapa al pomo, porque ya su gente sencillamente no confiaba en él. Le renunció el ministro de Economía, de Hacienda, le renunció el ministro de Salud y otros 50 cargos importantes del gobierno británico. Una renuncia en masa. Ese fue un recurso para quitarse de encima a este hombre que iba a terminar hundiendo al país y al partido en una situación desastrosa. El partido, porque indiscutiblemente, si las elecciones fueran hoy, es lo que dicen las encuestas, el Partido Conservador perdiera las elecciones. Por eso no se está manejando la fórmula de la convocatoria a elecciones anticipadas, como hizo Johnson cuando forzaron la renuncia de Theresa May. Porque si las elecciones fueran hoy, simple y llanamente el Partido Conservador perdería las elecciones.
Y entonces este señor es el hombre que ha jugado un rol determinante en la conducción de todo este proceso que ha alejado, que ha separado al Reino Unido del resto de Europa, el denominado Brexit, que es un proceso que le está resultando muy doloroso al Reino Unido. Este hombre es uno de los que ha jugado un rol importantísimo en una coyuntura muy delicada para Europa y el mundo, incluida la guerra en Ucrania. Cada vez que Boris Johnson tenía problemas en Reino Unido, cogía para donde Zelensky. Y entonces, ese contexto fue lo que obligó a la salida de este señor, lo que forzó la renuncia de Boris Johnson. Porque cuando las cosas van bien, incluso hasta tu mentirita te la perdonan, como ocurrió con él mismo. Y algunos pequeños desaciertos. Pero cuando usted está en una situación tan delicada como la que está viviendo el Reino Unido hoy, esas cosas simple y llanamente no te la toleran. Permítanme una pausa. En breve retorno.